lenguaje de señas. Por lo que entiendo que me dice nuestro querido operador Leo, tenemos un invitado para hoy, que es Pitu Salvatierra. ¿Esto es así, Leo? ¿Qué tal, Pitu? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola Pitu, Estoy acá. ¿Me escuchan? ahora sí, no te escuchamos ni te Ah, veíamos, pero ahí nos pasaron el no, verme audio. no me van a ver porque estoy en la calle y si prendo la cámara se va a cortar. Ya me pasó esto. Les pido Perfecto, disculpas. no pasa nada, son los tiempos que manejamos. Gracias, primero que nada te saludamos acá en el estudio de la radio Germán Abdala, Mariano del Popolo, quien te habla, y Julieta Alegre, quien te contactó. Un saludo grande y un agradecimiento por recibirnos, por atendernos. ¿Cómo estás viendo estos días, Pitu? La aprobación de la ley bases, ahora que el Ministerio de Justicia manda al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. ¿Qué lectura estás haciendo de la coyuntura política, Pitu? Bueno, creo que lamentablemente todo lo que pensábamos que no podía hacer, o que no iba a hacer, o que no se iba a animar a hacer, lo está haciendo. Eh, la verdad que el análisis que tenemos es un análisis negativo. O sea, no tenemos, tenemos un gobierno que no ha lanzado una sola medida ni para los sectores populares, ni en favor de los trabajadores, ni en favor de ninguna de las mayorías. Ayer se acaba de votar claramente el regreso de la cuarta categoría, mientras le están quitando un porcentaje del pago de ganancia. O sea, hoy alguien que tiene Sí, 20 millones de pesos paga menos que alguien que tiene que cobra 2 millones de pesos por mes. Sí, ¿Se entiende? sí, es una Entonces, locura. digo, bueno, es un gobierno que tiende a favorecer a los sectores concentrados, como nosotros lo dijimos, y está demostrado que no era una campaña del miedo, sino que era un intento de contarle la realidad a los argentinos cuando hicimos la campaña y cuando le decíamos que iba a pasar todo esto. Así es. Pitu, ¿sabes qué? Mira, te traigo un tema, además de la baja de la ley de imputabilidad. Recién repasábamos una noticia, que es que, no tengo acá el nombre del juez federal, pero un juez federal de La Plata, bueno, citó a declarar a Sandra Petovelo por el cierre de 59 centros de referencia que estaban a cargo del Ministerio de Capital Humano. ¿Cómo estás viendo la situación social, toda la problemática que hubo con los comedores, con el escándalo directamente de los alimentos? ¿Cómo lo vivís vos, que además sos un militante territorial? ¿Cómo se vive esa situación en los barrios? Y cómo está afectando a las políticas públicas de este gobierno. Más allá de que sabemos que nos está haciendo mierda, pero bueno, por ahí capaz poder hacer una lectura un poco más situada desde tu lugar, que es un lugar interesante. Bueno, en líneas generales depende el territorio de la Argentina en donde te ubiques, ¿no? No es lo mismo una villa en la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad en la ciudad de Buenos Aires los comedores están funcionando bien. Normalmente va, bien, como venían funcionando, con sus deficiencias, pero dentro de lo que está pasando en el país está bastante bien. Funciona como funcionaba el año pasado y el anteaño pasado. El problema lo tenés con los comedores y merenderos que dependen de Nación, que recibían alimentos de Nación una vez por mes, una vez cada 2 meses, y que con eso iban sosteniendo la alimentación de millones de chicos a lo largo y a lo ancho del país, en el conurbano. Y la verdad que esas situaciones son desesperantes. Hay comedores que llevan 30 años de actividad que han tenido que cerrar sus puertas. Nosotros nos ha tocado vivir situaciones muy tristes de tener que ir a ver a compañeras que cerraban el comedor y que después de 30 años tenían que cerrar las puertas, y como no se animaba la compañera a hablar con los vecinos, mandaba a su nuera a hablar con los vecinos y a decirle de que tenía que cerrar las puertas. Tremendo. El dolor que significa para las cientos de miles de mujeres, porque estamos hablando de que en Argentina hay aproximadamente 400, sí, 150.000 comedores, más o menos, Sí. en donde laburan aproximadamente entre 5 y 10 personas por comedor, que le dan de comer a millones de personas, y que hoy en día lo que se encuentran estas mujeres que le han puesto el pecho desde hace 30 años al hambre de este país,
chicos con un tupper y ellas con las ollas vacías. Es- Y eso causa dolor, causa tristeza. Eh, a diferencia de otro momento en donde quizás esas cosas se podían resolver mucho más rápido y encontrabas un gobierno que tenía sesgo de humanidad más marcado que este. Este es un gobierno que verdaderamente muestra que es un gobierno sin humanidad cuando deja pudrir la mercadería en galpones mientras hay chicos en el norte grande de la Argentina, en el sur profundo, que están pasando hambre y hambre de verdad, necesidades de verdad, ¿no? La verdad que la situación es desesperante. A mí lo que me enoja o lo que me provoca alguna inquietud es la falta de solidaridad que reciben los comedores, ¿no? claro. Sin embargo, se hizo una marcha espectacular de la cual estoy orgulloso porque participé por la defensa de la educación pública y de las Sí, universidades. Y sin embargo, cuando nosotros salimos a reclamar por los comedores, salimos solos y nos gasean y te cagan a nos cagan palos. a palo y nadie dice nada y nadie nos acompaña, ¿no? Nos gustaría la misma solidaridad que recibieron las universidades, que la reciban los comedores, porque en definitiva, si los comedores no funcionan, cada vez van a llegar menos a las No, universidades, ¿no? y es muy preocupante que con los niveles de pobreza e indigencia que maneja el país estén cerrando comedores, estén cerrando centros de referencia y haya los... Bueno, porque en definitiva, más allá de lo escandaloso que vos decías, que vos contabas, que es que se pudra la comida en galpones, también hay ahí un mal desempeño de la función pública, ¿no? Porque es la obligación del gobierno repartir esa comida y que esté en buen estado y que llegue a donde tiene que llegar. Es es la obligación del gobierno alimentar a su pueblo, garantizar la alimentación. exactamente, Tiene la obligación de garantizar es el un acceso a la vivienda, el acceso a un empleo y la alimentación de su pueblo. Esas tres obligaciones son obligaciones fundantes del Estado. Y, y vemos que no lo hace, esto que son obligaciones, que son derechos humanos esenciales de la población argentina que no se cumplen, que no se garantizan, que hay escándalos de corrupción, porque de la mano de lo de los comedores y del cierre de los centros de referencia, también vimos los escándalos de los nombramientos de los rugbyers con sueldos millonarios, con convenios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Eh, y entonces lo que te pregunto es, ¿está pagando algún costo político este gobierno? Vos como militante, como analista político, como columnista, vos ¿cómo lo ves? ¿Están pagando algún tipo de costo político por estas medidas que son tan crueles como no repartir comida para la gente que se está cagando de hambre cuando todo el mundo sabe que hay 60% de pobres en el país? ¿O todavía no entran balas? Yo creo que no están pagando el costo que nosotros quisiéramos que pagaran, ¿no? Nosotros nos gustaría que el costo fuera más alto. Sobre una parte de la sociedad no están pagando costos, por el contrario, hay una parte de la sociedad que celebra, que cree que el problema de la Argentina son los biligoni o los pérsicos, cuando en realidad no son ellos el problema. Más, yo estoy seguro que ni Pérsico ni Biligoni anotaron a una sola persona en un plan alguna vez en su vida. Y lo que pasa es que administran organizaciones que tienen arraigamientos Claro. territoriales y son las compañeras del territorio los que abren los comedores. Entonces alguna parte de la sociedad la festeja, pero mientras tanto hay otra parte de la sociedad que lo votó, que vive en los barrios populares, que trabaja en las fábricas, que son petroleros, que son aceiteros y que ahora van a tener que pagar ganancias, ¿no? Y que viven en un barrio popular y ahora van al comedor y no encuentran las puertas abiertas, las puertas cerradas, que ya se dan cuenta de dónde viene la mano y por qué están pagando esas consecuencias. Hay un sector que se da cuenta. Y después creo que ellos también se van esmerinando de a poquito, contradiciendo su propio discurso. Fue un gobierno que venía para ir contra la casta, pero terminó votando o sacando leyes que le bajan la licuota a bienes personales y restituyen en la cuarta categoría para que los trabajadores paguen impuestos, ¿no? En su salario. Entonces claramente también eso de a poquito va
mostrándose. Ya yo conozco, yo trabajo en C5N y conozco algunos Claro, compañeros que trabajan no solamente en C5N, en varios canales y que tengo la impresión que votaron a Milei y que ahora tienen que volver a pagar ganancias y quieren morir, se quiere ¿no? matar. Entonces, claro, hay algunos que se van dando cuenta de a poco. Que te lo reconozcan es otra cosa. Porque me parece que hay un paso más más complejo. El Eh, reconocimiento de que me equivoqué, de que voté una es mierda, de un que este es un momento del pelotudo. duelo que está más adelante. Claro, pero que se están dando cuenta de que esto es cualquier cosa, se están dando cuenta de que esto es cualquier cosa, y el que no se da cuenta es porque no quiere dar cuenta y es parte del núcleo duro de mi ley que representa un 30, un 27% del electorado que lo votó las 3 veces, ¿no? Sí, y que sabemos que Ese lo es el volverían núcleo a duro. votar. Y que lo votarían por más que nos mostremos a Milei ahogando bebé en un balde, lo votarían lo mismo, ¿no? Entonces sabemos que hay un sector que es cabeza dura, pero después tenemos un 70% de la sociedad que se empieza a dar cuenta que este tipo se está pasando de vacaciones, cada una semana se va de vacaciones, mientras el país explota por todos lados. Los viajes de Milei nos están costando hasta el día de hoy 4.700.000 dólares. ¿Cuántos comedores podemos alimentar con esa guita durante cuánto tiempo? Sí, y con la ¿No? plata que le cuidan a los perros también le podríamos estar dando de comer a los pibes. Sí, y con los 6.000 millones que van a invertir, 6.000 millones de pesos que van a invertir en la Rosadita para ponerla en condiciones en homenaje a Menem también, ¿no? Tremendo. Entonces Totalmente. digo, eh, me parece que es importante, que son cosas que la gente se va dando cuenta de a poco aunque no la reconozca. Después no te la reconoce todavía, creo que es un proceso mucho más lento. Nosotros pasa lo mismo que pasó con Massa, ¿no? Viste que estaban los A ver. iluminados que enseguida se dieron cuenta de que Massa no, hay que votar a Massa, no hay que ser pelotudo, no hay que hacer lo mismo que en el 2015, hay que votar a Massa, ¿viste? Había algunos iluminados que se enojaban con la gente que decía, no, yo a Massa no lo voto ni en pedo. Pero vos lo que tenías que entender es que la dirigencia tiene una rapidez de maniobra, de giro, que no tiene la gente, Total. que ni siquiera tiene la dirigencia tiene una rapidez para girar hacia un candidato sin problema y entender la situación, hay que votar a Massa. La militancia tiene un tiempo más lento y la gente tiene un tiempo mucho más lento que la militancia. Entonces, viste, no se daban cuenta de esas cuestiones, parece algunos. Y hoy lo mismo, me parece. Una cosa es reconocer de que este es un gobierno malo, darse cuenta, digo, que es un gobierno malo, darse cuenta que se está afectando. Otra cosa distinta es decirlo, lleva otro tiempo. Y otra cosa, y otro tiempo más lento es el reconocer de que votaste un pelotudo, a un loco, ¿entendés? Porque en definitiva lo que tienen que reconocer es eso. Y no creo que sea fácil que lo hagan, a eso me refiero, ¿no? Entonces digo, creo que la sociedad se va dando cuenta de a poco y que se va desmeritando porque él va mismo contradiciendo su propio discurso todo el tiempo. A través de la gestión y de las medidas de gobierno que toma. Creo que nos dio una oportunidad muy grande cuando puso el busto de Menem en la Casa Rosada, porque por primera vez se declaró, viste que era muy difícil caracterizarlo. ¿Qué carajo es Milei? Claro. Sí. ¿Qué es el anarcocapitalismo, los liberales? Pero en ese momento él reconoció a Menem como el mejor presidente, a Caballo como uno de los mejores ministros de Economía, y nos dio la posibilidad de compararlo con algo, me parece, por primera vez, que no estamos aprovechando. Sí. Eh, Pitu, y en esto en de que Milei, decís... Sí, Es Menem 2.3, ¿no? De esta totalmente. época. Entonces, ya sabemos, podemos decir a los jóvenes de estos tiempos que nosotros ya vivimos un Menem y que terminamos como terminamos. Que a ese que él alaba, que se llama Caballo, llegó un modelo económico que fue determinado y trajo estas consecuencias. Y nosotros lo vivimos y lo debemos explicar y lo debemos contar, ¿no? Sí. Pitu, y en esto que vos decís que no lo estamos aprovechando y que nos dimos cuenta y de hablarle a los jóvenes, no tanto ahora como analista político, sino como referente territorial, más para lo interno nuestro, que nos surge esta conversación con varios compañeros y compañeras. ¿Por dónde ves la salida? ¿Por dónde crees que tenemos que ir? Primero creo que hay una desorientación importante en la dirigencia que hace que la militancia esté inactiva. Porque la militancia en definitiva es una polea de transmisión, una polea que traduce el mensaje de la dirigencia, que a veces es complejo entender para el ciudadano de a pie, y ahí está el militante para clarificar. Pero no hay hoy ni una dirección ni un discurso de la dirigencia.
hacia dónde ir, por lo cual la militancia está desactivada en ese sentido. Por otro lado, creo que está apichonada también, como avergonzada, como si fueran, como si nos hubieran hecho creer de que ser militante es malo. Ujú. Y la verdad que me parece que hay que recuperar primero el orgullo de ser militante, porque nada bueno se puede hacer si no estás orgulloso de lo que sos, a lo que perteneces, y ninguna propuesta positiva puede salir si vos no estás orgulloso de lo que sos. Y yo creo que ser militante es la condición humana más hermosa que puede alcanzar las personas. No hay nada más hermoso que un ser humano pueda alcanzar que ser militante, que es dedicarle el tiempo a otro, sentir el dolor de otro como propio, que es dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo a gente que quizás ni conoces, resolver problemas en casa de personas que no tenés resuelta en tu propia casa. Me parece que Poner ser guita de tu militante, bolsillo cuando no la tenés. Sí, tal cual. claro, por eso ellos, mira, fíjate que ellos actúan de una manera, ellos reivindican y potencian la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, ¿no? Con el discurso Sí. de que es más directo, que le sea directo a la gente. Lo que no saben ellos es que el comedor es mucho más que dar un plato de comida. El comedor es un lugar en donde se construye comunidad. O sea, la Totalmente. tarjeta alimentaria no le festeja el cumpleaños a los chicos que cumplen en junio. Lo hace la compañera del comedor que organiza el cumpleaños para todo eso. La tarjeta alimentaria no le limpia los mocos a los chicos cuando están en la fila. La tarjeta alimentaria no le saca la campera a su propio hijo para dársela a un chico que está en la fila del comedor para que no tenga frío. La tarjeta alimentaria no los abraza, ni siquiera. Y eso lo hacen las compañeras, que son compañeras que vienen siendo estigmatizadas, denigradas gratuitamente desde que empezó, desde antes que comenzara este gobierno, poniéndolo como mediadores de la pobreza, administradores, gerentes de la pobreza, cuando lo único que hicieron en estos años es sostener el hambre del pueblo y resolver las problemáticas que no logró resolver la política ni el Estado. En definitiva, las organizaciones sociales que existen hoy, ¿sabés qué? Son hijas de los MTD de los años Sí, 90. Sí. sí, sí. Nacimos de ahí. Nosotros somos lo que la política no supo resolver, ¿eh? Y ahora no se quiere hacer cargo de nosotros. El problema que tienen con nosotros, que nos organizamos y ahora queremos representarnos nosotros mismos. O Claro. sea, ahí ya somos un peligro para ellos. Es como O sea, somos cuando, un inconveniente. como cuando Grabois pone de ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, a Saracho, ¿no? Que tanto les molesta que haya una diputada ¿Qué que, cartonera? que sea cartonera, tal cual. Y que vive en una villa. Y que vive en una Y que villa, tal sigue cual. viviendo en una villa. Y que no es como ellos, que cuando tienen 2 mangos, escapan de la clase social a la que pertenecen. Nosotros no somos así. Nosotros Ahora, tenemos Fernanda Miño, manejó el programa, manejó la SISU. El sí, programa más importante que tuvo en los últimos años de este país, ¿sabes cuál fue? Mi pieza. ¿Sabes qué importante que fue ese programa, Mi pieza? ¿Sabes por qué? Porque le permitió a muchas familias dejar de vivir, de que el matrimonio conviviera en la misma habitación con sus hijos, que a veces claro, tenían hasta 12 o 13 años. claro. Es que Poder hacer su pieza y fundamental, tener su intimidad. Y no fundamental, tener que tener relaciones sexuales con su hijo de 13, 14 años o su hija de 13, 14 años durmiendo en la misma pieza. Y totalmente. teniendo que hacerlo, viste, escondido, con cuidado. Eso afecta también a las relaciones. Poder arreglar un baño. Que el que lo tuvo ni tiene ni idea de lo que significa no tener baño. Sí, pero los que en algún momento no lo tuvieron No, saben la tenemos bien en importancia. claro qué importante es tener un baño. Y esas cosas se hacían a través de la SISU y se hacían a través de compañeras de organizaciones sociales que viven en los propios barrios. Y creo que tiene que ser así, creo que en este país, para que las cosas cambien de verdad, el que reparte la mercadería del Ministerio de Desarrollo Social, alguna vez tiene que haber tenido hambre. Pero hambre de verdad, no ese hambre de Claro, chamullo. Hambre de verdad, sentir hambre de no poder comer, de pasar días sin comer. El que reparte la chapa en el Ministerio de Desarrollo tiene que haber tenido alguna de una gotera para entender lo importante que es hacerlo rápido y bien, ¿no? totalmente. Si no se te Le pudren digo, en los galpones. si no se te pudre la mercadería de los galpones porque no tenés ni la pálida idea de lo que significa pasar hambre. Ningún funcionario del gobierno actual
tiene una idea de lo que significa pasar hambre, no tener para pagar el seguro del auto, no tener para pagar la luz, tener que elegir entre pagar la escuela o la comida. No tiene idea de eso, está alejadísimo de eso y toma decisiones en función de esa, como si conociera esas realidades, ¿no? Es que hablan de Y los las toma de barrios esa y manera. no conocen la realidad de los barrios. Por eso la importancia de lo que vos decís, que los lugares de poder, ¿no? Y de responsabilidad lo ocupen personas ¿Sabés que por sí, qué atacan la olla popular? porque nunca comieron en una olla. No, y porque es la unidad organizativa más importante que tiene este país. Porque todo empieza ahí. Empieza con una doña, que siempre es una doña del Sí. barrio, que tira Sí. 4 maderas, pone a hervir agua, hierve fideo, no sé cómo carajo hace, pero le da de comer a todos los pibes del barrio. Y a los 10 días en esa olla ya tenés 20 personas. Y Y eso, al mes estás discutiendo problemáticas del barrio. y eso va Y a contra, los 4 meses se está marchando a la municipalidad para que te resuelva los problemas del barrio. Por claro, eso atacan la olla. y eso va contra los valores que promueve este gobierno completamente. Va en contra de la solidaridad, va en contra Y si es un de gobierno que todo. te acusa de colectivista. Pitu, Yo soy colectivista. Pitu, Porque lo nosotros... antagónico a ser colectivista es ser individualista. Totalmente. Y como pertenezco a un sector social que no sabe de individualismo, que está convencido que las salidas son colectivas, no hay salida individual para nosotros, entonces no nos sentimos ofendidos cuando nos dice que somos colectivistas, sí. Nosotros festejamos los cumpleaños de 15 prestando el vestido de una del otro le hace la empanada, el otro pone la música, el otro presta el auto, La y comunidad así se arman las organizada. cosas de los barrios. Los días del niño los organizamos de esa misma manera. Estamos acostumbrados a, donde otros ven un basural, nosotros vemos una canchita de fútbol o una placita y vamos y la transformamos. Y sabemos que la salida es colectiva porque los problemas son problemas colectivos. Totalmente, Pitu. Y te hago una pregunta que nada, que recién veníamos hablando de este gobierno actual, pero también muchas veces el que se la lleva arriba es Macri. Hoy en Ciudad, con el presupuesto más alto del país, que es lo que siempre nombramos, ¿no? Que nos parece muy interesante que no hay ninguna política teniendo el gran presupuesto que la Ciudad de Buenos Aires maneja. ¿Hay alguna respuesta a los comedores de Ciudad de Buenos Aires o totalmente desentendidos? No, los comedores de la ciudad de Buenos Aires funcionan como funcionaban el año pasado, han aumentado en algunos lugares las raciones, en otras no. El problema más grande que vos tenés en la ciudad de Buenos Aires es que tenés comedores bajo convenio y comedores que están fuera de convenio. Los comedores que están fuera de convenio son comedores que no reciben un subsidio anual, que se pagan 2 veces, que sí reciben los comedores que están bajo convenio, que eso les sirve para cubrir parte de la garrafa, no a toda la garrafa. Porque en la ciudad, tanto como en Nación, pero en la ciudad, estamos hablando de la ciudad ahora, te entrega una vez por semana los secos y todos los días los frescos. Pero a los comedores que no están bajo convenio no le entrega el dinero para comprar la garrafa. Y se usan bastante garrafas por mes para poder darle de Claro. comer a veces a 300, 400 personas. En el caso nuestro, estamos hablando de más de 700 personas, ¿no? Pero lo que le falta al gobierno de la ciudad es proponer políticas de empleo, por ejemplo. No tiene política de empleo la ciudad, de acceso al empleo, de acceso a la vivienda, y tiene recursos para hacerlo. Eso sí le criticaría, pero en Claro. materia de comedores, comparado con el resto del país, la verdad que tengo que... No, uno cuando dice la verdad y cuando reconoce lo que está bien o lo que funciona, tiene la mayor legitimidad para criticar cuando critica. Y No, la está verdad que los claro. comedores de la ciudad de Buenos Aires, a comparación del otro, funcionan. No, está claro. Funcionan, hay que decir la verdad, funcionan. Después, es el mayor presupuesto de la ciudad y podrían funcionar mejor? Sí, podrían funcionar mejor. Podrían darle atención mejor a más gente, sí. Los hospitales, me preocuparía más por los hospitales que por los comedores de la ciudad de Buenos Aires, que están Sí. bastante financiados en este último Sí. tiempo. Por ejemplo, me preocuparía por la limpieza de la ciudad, me preocuparía por el aumento de la gente en situación de calle, ¿no? Me Sí. parece que es más por ahí que por los comedores. La ciudad tiene claro esto que explicamos hace un rato, que la olla popular es la unidad organizativa más importante que hay en los barrios populares. Entonces lo que hace es mantener los comedores propios de la ciudad
para quitarte la herramienta de construcción más importante que tienen las organizaciones. Entonces, construir en la villa de la ciudad es un poquito más Claro. complejo que en cualquier barrio Del conurbano. conurbano, en donde tirás una olla Sí, y juntás a 20, ¿me entendés? En la ciudad tirás una olla y no viene nadie porque vos tenés, en mi barrio, más comedores que manzana, por ejemplo. Mi barrio Claro. tiene 42 manzanas y debe haber 53 comedores. Claro. ¿entendés? Pitu, te Pero agradecemos. lo hacen porque son buenos, porque quieren que la No. gente coma, no, lo hacen No. porque te quitan la unidad organizativa más importante que tenés. Te están disputando el territorio, obviamente, es así. Claro. Pitu, te Es así. agradecemos un montón. Personalmente quiero agradecerte por ese mensaje que nos dejaste como militantes también, que es muy valioso en esta época de tanta desazón, de No nos tanta angustia. avergoncemos de lo importante que es la tarea militante. Ser militante es algo hermoso. Es quien da el tiempo por otro, quien da el esfuerzo por otro, quien le dedica el tiempo a otro, quien siente el dolor ajeno como el dolor propio. Son los que hacen la diferencia, los militantes. Como decía el Che. Así que orgullosos tenemos que estar de ser militantes, orgullosos tenemos que estar de ser colectivistas, orgullosos tenemos que estar de pensar una sociedad en su conjunto y no individualista, orgullosos tenemos que estar de que nos preocupe el hambre y que sintamos que la patria es el otro. Gracias, Pitu, por esta entrevista. Ojalá la podamos repetir. En el piso. Teníamos, sí, con muchas quedamos ganas, con de, ganas. de verte, La pero próxima la entendemos que... hacemos en el piso. Perfecto, entendemos que estás a full, por eso agradecerte. Acá también llegó nuestra compañera Cata, que bueno, como sabrás, en todos los sectores estamos con problemas, así que ahí solucionó y vino. También te quería mandar un fuerte abrazo, Cata. Y bueno, te Bueno, esperamos con las puertas más que abiertas, Pitu. Muchísimas gracias por tu Un tiempo. abrazo a todos. Abrazo Muchísimas gracias a grande. ustedes. Alejandro Pitu Salvatierra, referente territorial de la Ciudad de Buenos Aires, analista, columnista político, estuvo en la radio Germán Abdala dando su testimonio y su reflexión, más que interesante, nos dejó pensando un montón, ¿eh? Mucho para laburar, ¿eh? Sí, estuvo lindo. Aparte tiene... Nada, más de como vos le presentabas, ¿no? De analista político y columnista que lo escuchamos por Futurock y en Duro de Omar. También tiene el barrio y el laburo territorial que para mí que es lo que más vale. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos. Nos damos un corte. Yo puedo tomarme un atrevimiento. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Pablito, que nos pidió un tema y que ahora lo vamos a poner a continuación. Pablito, un saludo para vos. De parte de Leo. Y nada, en el próximo bloque ya la tenemos acá nuestra compañera, que la estábamos, pero súper escaneando. Sí, mucho. Así que nos vemos en 5 minutitos. Y vamos con un tema de La nueva. La Nueva Luna, señores y señores.